Buenos días, buenas tardes. En Bogotá, los 4 días del mes de abril de 2024, siendo las 12:05 del mediodía, la suscrita juez 40 del circuito de Bogotá, en asocio con su secretaria, se constituye en audiencia pública y declara abierta la misma en el proceso ordinario laboral radicado bajo el número 11-013-1050-45-2023-00199-0, promovido por Edgar Roberto Delgado Recalde contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y la vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se autoriza la grabación de la presente diligencia con el sistema de audio con que cuenta este despacho y para efectos del registro se solicita a las partes y sus apoderados identificarse con nombres y apellidos completos, número de identificación, dirección de notificaciones, procedan a exhibir ante la Cámara el documento de identidad correspondiente y en el caso de los abogados también deberán indicar y exhibir su tarjeta profesional. Iniciamos con la parte demandante, el señor Edgar. Su señoría, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Edgar Roberto Delgado Recalde. Muchas gracias, su apoderada. Gracias, su señoría. Muy buenos días para usted y para todos los presentes en esta vista pública en representación del señor Edgar Roberto Delgado, conforme al poder inicialmente radicado con la demanda y el cual tengo la facultad de reasumir. Me permito reasumirlo el día de hoy. Mi nombre, Diana Paola Cabrera Bermúdez. Es doctora apoderada de Porvenir S.A. Gracias, su señoría. Buenas tardes a usted, a los demás presentes. Gracias. Apoderado de Protección S.A. Gracias, señoría. Buenas tardes para usted, para todos los presentes. Mi nombre es Carlos Andrés Jiménez Labrador. Gracias, doctor apoderado de Colpensiones. Su señoría, muy buenas tardes para todos los presentes. Mi nombre es Gustavo Enrique Martínez González. Muchas gracias, apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Buenas tardes, señora juez, a usted y a todos los demás asistentes. Soy Camilo Andrés Vázquez González. Gracias. Se advierte entonces que esta diligencia acude la doctora Natalia Duque Rugeles para actuar como apoderada de la demandada Porvenir S.A., ya que se le reconoce personería para tales efectos en los términos concedidos en el archivo de las documentales visibles en el archivo PDF 18 del expediente digital. Igualmente acude el doctor Carlos Andrés Jiménez Labrador para actuar como apoderado de Protección S.A., a quien se le reconoce personería para tales efectos en los términos de las documentales sobrantes en el archivo PDF 12 del expediente digital. Igualmente acude el doctor Camilo Andrés Vázquez González, quien presenta poder para actuar como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a quien se le reconoce personería para tales efectos en los términos de las documentales obrantes en el archivo PDF 17 del expediente digital. Decisión que se notifica en estrados. Se le recuerda a las partes que nos encontramos citados el día de hoy para celebrar la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y que corresponde a la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, por lo que sería esta la etapa procesal oportuna a fin de interrogar a las partes si cuentan con ánimo conciliatorio. No obstante, teniendo en cuenta que la controversia gira en torno a la nulidad y o ineficacia de traslado del régimen pensional, pretensión esta que se enmarca dentro del sistema integral de seguridad social, no puede ser objeto de conciliación. En consecuencia, el despacho declara fracasada esta etapa. Decisión que se notifica en estrados. En este orden, el despacho surte la audiencia pública de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, y a continuación se constituye una audiencia de trámite y juzgamiento prevista en el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, procediendo a la práctica de las pruebas decretadas a favor de las partes. Iniciamos con el interrogatorio de parte al demandante solicitado por Porvenir. Presente en esta diligencia el señor Edgar Roberto Delgado Recalde,
quien es juramentado en este instante de conformidad con el artículo 203 del Código General del Proceso, aplicable al procedimiento laboral, le pido que por favor se ponga de pie, levante su mano derecha y encienda el micrófono. ¿Promete usted decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad con respecto a lo que va a declarar? Sí, su señoría. Puede sentarse, señor Roberto. Indíquele a este despacho de manera completa sus nombres y apellidos. Mi nombre es Edgar Roberto Delgado Recalde. Se le advierte a la apoderada judicial de la demandada por venir que deberá formular su interrogatorio sobre hechos que no se encuentren aceptados por la parte demandada ni probados documentalmente en el expediente. Se le solicita que por favor sea clara y concisa en sus preguntas, las que deben estar relacionadas con los hechos ventilados en la demanda. Se le recuerda que de conformidad con el artículo 202 del Código General del Proceso y de la aplicable al procedimiento laboral, usted tiene hasta un tope de 20 preguntas para formularle a su contraparte, las cuales no podrán ser repetidas por ningún motivo y cada una deberá referirse a un solo hecho. Al absolvente, señor Edgar, se le advierte que usted no puede consultar con nadie el sentido de sus respuestas. Cualquier duda que le surja al respecto solo puede consultarlas conmigo. Igualmente le indico que la apoderada de la parte demandada podrá formularle dos tipos de preguntas. El primer tipo de pregunta se conoce como de tipo asertivo, que inicia diga como el cierto sí o no. Frente a este tipo de preguntas, usted deberá iniciar su respuesta con la frase es cierto o no es cierto y aclarar lo que deba aclarar siempre y cuando no se salga de los parámetros establecidos en la pregunta. El segundo tipo de preguntas se conoce como de tipo abierto, que por lo general inician con manifiéstele al despacho, cuente, narre, informe, relate. Cuando usted le hagan este tipo de preguntas, usted puede responder como a bien tenga, siempre y cuando no se salga de los parámetros establecidos en lo que se le esté interrogando. Sus respuestas deben ser concretas y sin evasivas. Se le advierte que la renuencia a responder o las respuestas evasivas se harán constar en el acta y harán presumir ciertos los hechos de la contestación de la demanda o se apreciarán como indicio grave en su contra. Señor Edgar, ¿yo fui clara en las anteriores explicaciones? Sí, su señoría. En ese orden se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandada por venir para que inicie con su interrogatorio. Gracias, su señoría. Buenas tardes, señor Roberto. Buenas tardes, doctora. Gracias. Primera pregunta, por favor, indíquele al despacho las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se dio su traslado con Colpatria, hoy en día por venir en 1994. Sí, en 1994 yo estaba trabajando en la zona de Urabá, en una empresa internacional bananera, y pues fue en el año 94 en que llegaron unos funcionarios del fondo de pensiones a la empresa a promocionar pues el fondo de pensiones y pues a que la gente se cambiara del instituto en ese momento, del fondo del Instituto de Seguro Social al fondo privado. Pues lastimosamente en ese momento pues incluso pues no hubo muy buena información que brindaron estas personas y muchos de nosotros, de los compañeros que trabajábamos en ese momento, nos cambiamos. Gracias. Segunda pregunta, señor Roberto. Usted nos indica en su respuesta anterior que fueron a promocionar el fondo de pensiones. Por favor, precísenos qué información concreta o qué promoción concreta dieron respecto al fondo en ese momento los asesores o los funcionarios de Colpatria. Pues en ese momento fueron dos asesoras las que fueron a la empresa. Pues prácticamente fue muy corta la reunión. Según recuerdo, era más o menos unos 15 minutos. No fue mucha la información que nos dieron. Sin embargo, pues muchos de nosotros nos dejamos deslumbrar por las personas que fueron, por las asesoras, y pues digamos así, por ignorancia nosotros accedimos a hacer ese cambio, a llenar el formulario que nos entregaron, porque dentro de ese tiempo que estuvieron, gran parte de eso fue que empezamos a diligenciar el formulario. Pero la información no fue muy clara. Ellos no dieron
no hicieron proyecciones, no hicieron un comparativo entre lo que teníamos con el fondo de Colpensiones y si nos cambiábamos al fondo privado. Fue muy corta la explicación que ellos dieron. Gracias. Tercera pregunta, señor Roberto. Si como usted nos indica en sus propias palabras, la información que le dieron de Colpatria no fue clara, ¿por qué razón entonces decidió trasladarse a este fondo? Doctora, pues en ese momento nosotros, pues yo personalmente no le di mucha importancia a ese tema de las pensiones. Pues uno el mismo, digamos así, las preocupaciones del trabajo y la falta de conocimiento me hizo cometer este cambio, hacer ese cambio que pues lastimosamente ahora me arrepiento de haberlo hecho. Gracias. Cuarta pregunta, señor Roberto. ¿Usted le hizo alguna pregunta o le formuló alguna inquietud a las asesoras que indica estaban en ese momento respecto de lo que les estaban dando a conocer? No, doctora. Quinta pregunta. En ese momento, 1994, cuando usted se afilia con Colpatria, ¿era consciente que estaba cambiando de régimen público a régimen privado? Sí. Gracias. Sexta pregunta. En esa reunión le indicaron cuáles eran los requisitos para que usted se pensionara a futuro con Colpatria. No me explicaron detalladamente, no lo explicaron. Séptima pregunta, señor Roberto. ¿Le hablaron de una figura llamada aportes voluntarios? Tampoco, no me explicaron. Octava pregunta, señor Roberto. ¿Usted le indicaron que sus aportes serían destinados a una cuenta de ahorro individual directamente a su nombre? No explicaron, doctora. Novena pregunta, ¿le indicaron que sus ahorros o los aportes que iba a hacer a pensión en el fondo privado generarían unos rendimientos? No. Décima pregunta, señor Roberto. ¿Usted con posterioridad en marzo de 2006 se traslada directamente a Porvenir? Por favor, cuéntele al despacho por qué razón decidió realizar ese traslado. En ese momento yo ya estaba trabajando aquí en la ciudad de Pasto, en una clínica, una institución prestadora de servicios de salud, Proinsalud. En ese momento, en el 2006, llegó un asesor del Fondo de Pensiones y a la Oficina de Recursos Humanos. Nosotros trabajamos en una oficina contigua, la de Recursos Humanos, y el coordinador fue con esta persona a comentarnos de que, pues, que hizo la presentación del asesor y de que él que estaba para hacer el cambio a ese fondo de pensiones. Nosotros, junto con otros 3 compañeros, no vimos inconveniente porque era un fondo privado y lo hicimos sin inconvenientes. Hicimos ese cambio, pero pensando pues que pues no había mucha trascendencia porque eran de un fondo privado a otro. Gracias. Pregunta 11. En esa afiliación en el año 2006, ¿usted tuvo oportunidad de ampliar o tener más información respecto de los fondos privados con ese asesor? Desafortunadamente, también el asesor fue fue una reunión muy corta. Pues pensamos de que de pronto, por el hecho de que estaba pues la persona coordinadora de talento humano, pues que era un amigo nuestro, pues lo vimos conveniente y pues la información que se brindó en ese momento no fue contundente, no fue detallada, que yo recuerde. Gracias. Pregunta 12, señor Roberto. ¿Usted en algún momento presentó a Colpatria o a Porvenir alguna queja o reclamo por encontrarse vinculado a estos fondos? No.
Pregunta 13, señor Roberto, ya sea en su vinculación inicial con Colpatria 1994 o posterior en 2006 con Porvenir, ¿los asesores le indicaron sobre qué monto se le concedería su pensión a futuro? ¿Le dieron algún valor exacto? No, en ningún momento. Pregunta 14, durante su vinculación con Porvenir o con Colpatria, ¿usted le solicitó a estos fondos de pensiones una proyección de su mesada pensional? No lo hice. Pregunta 15, señor Roberto, por favor, precísele al despacho cuál es la razón o motivo de querer trasladarse en este momento a Colpensiones. Pues lo hago primero que todo por la desinformación en la que yo, pues, la falta de información que estos asesores nos dieron pues a muchos de los compañeros, incluido mi persona, pues fue muy falta de detalle, o sea, nunca nos hicieron una proyección, nunca nos dijeron los beneficios, los contra, nunca nos dijeron qué plan el plan de pensión, ni con qué valores usted se va a pensionar, pues o sea, la desinformación fue total. Y pues también, pues esto me conlleva a que pues mi pensión va a ser mucho más baja que lo que yo pues podría recibir con el fondo público. Gracias. Pregunta 16, señor Roberto. Por favor, indíquele al despacho si usted suscribió o firmó el formulario de afiliación con Colpatria de forma libre y voluntaria. Sí, lo hice. Sí, lo hice. Gracias, señor Roberto. Su señoría, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, señor Edgar, por haber absuelto este interrogatorio. En mérito del expuesto, la juez favoral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar la ineficacia del traslado efectuado por Edgar Roberto Delgado Recalde al régimen de ahorro individual con solidaridad acaecido el 21 de diciembre de 1994. En consecuencia, declarar que para todos los efectos legales, el afiliado nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y por tanto siempre permaneció en el régimen de prima media con prestación definida. Segundo, ordenar a Protección S.A., fondo en el que se encuentran los dineros del demandante actualmente, a trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del actor con sus correspondientes rendimientos, los bonos pensionales y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Asimismo, se le condenará la devolución de los gastos de administración y el valor de las primas del seguro previsional debidamente indexados a la fecha de entrega a Colpensiones.